24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos con una noticia escandalosa y grave. El Consejo de la Judicatura detecta irregularidades detrás de 2 recursos legales que pretendieron dejar sin efecto la remoción de Jorge Yunda de la alcaldía de Quito. El caso ha sido llevado a Fiscalía por la presunta interceptación ilegal de datos. En su afán por aferrarse a la alcaldía de Quito, Jorge Yunda y sus abogados se las ingeniaron para lograr la acción de protección primero y después la medida cautelar. Ambos recursos que pretendieron echar abajo su salida del cargo. Pero la astuta jugada de Yunda y su equipo de juristas encendió las alertas del sistema de sorteos del Consejo de la Judicatura. Su presidenta, María del Carmen Maldonado, cree que estamos frente a un caso penal. Un presunto delito de interceptación ilegal de datos. En el primer caso, Yunda ingresa a la acción de protección como un tema de violencia contra la mujer y la familia. De esta forma, la opción de sorteo se reducía de más de 200 jueces a 5 en el mejor de los casos. Este acto es irregular. Algo que ingresa por violencia tendría que haberse tratado como garantía y esa es la presunta irregularidad. Y claro, la jueza María Belén Domínguez hizo su parte aceptando parcialmente este recurso, dilatando la salida de Yunda del cargo. Pero la imaginación de Yunda y sus abogados fue más allá. La reciente medida cautelar ingresó por concepto de cobro de honorarios de abogado, cuando la pretensión era nuevamente frenar su remoción. El segundo caso no registra sorteo en los sistemas del Consejo de la Judicatura y lo que registramos es que ha habido una asignación directa sin sorteo a una causa vinculada o anclada a una causa del año 2020. El juez de Pichincha, Carlos Soto, concedió las medidas cautelares y dejó en suspenso el proceso de remoción. Y no sería la primera vez que Jorge Yunda busca cercanía con los funcionarios del sistema de justicia para resolver sus pendientes legales. Lo cierto es que en medio de los enredos legales en 2020, Jorge Yunda también intentó tener acceso con uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo. Morillo no niega las llamadas, tampoco especifica qué le pidió el entonces alcalde Yunda, pero deja ver que había intenciones de hablar del juicio. Unas llamadas en las cuales insistentemente él quería hablar conmigo. En ese sentido le he manifestado que yo soy un vocal del Consejo de la Judicatura y que yo no tengo nada que ver en relación a lo que la Administración de Justicia tenga que realizar. Ningún pedido. En relación, le he manifestado cortante en relación de que soy vocal del Consejo de la Judicatura y no tengo en absoluto que conversar en relación a un tema jurisdiccional. Lo cierto es que esta vez Yunda, sus abogados y los funcionarios judiciales que se habrían prestado para tramitar la acción de protección y la medida cautelar serán investigados por la vía penal y la vía administrativa. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El alcalde removido de Quito, Jorge Yunda, asegura que no dejará su despacho después de recibir medidas cautelares en tiempo récord. Los concejales y el vicealcalde anunciaron que defenderán a Quito y presentarán pedidos de revocatoria de las medidas cautelares por ser ilegales e inconstitucionales. Esta debía ser su despedida del despacho de la alcaldía de Quito. Sin embargo, el alcalde removido Jorge Yunda permanece y dice que no se va después de que en tiempo récord le fueron otorgadas medidas cautelares. Seguiremos en el despacho no porque yo tenga algo de mi propiedad, aquí esto le pertenece a la ciudad, sino porque me lo gané en las urnas y eso lo vamos a defender. Pero los concejales, 13 de ellos, incluido el futuro alcalde, le dijeron basta a quien dicen se aferra al cargo. Realmente que esto no se puede tolerar y queremos decir basta. Pero a partir de este momento, porque es mi obligación como alcalde subrogante por disposición legal, vamos a defender a Quito y vamos a tomar acciones legales frente a toda esta circunstancia. Queda claro y que a nadie le quepa duda que Jorge Yunda Machado no es más el alcalde de Quito. Las medidas con las que el alcalde removido se aferra las ingresó la defensa de Jorge Yunda en condiciones extrañas, pues no las solicitaron como una acción constitucional, sino como cobro de honorario de abogado. Los concejales dicen que su actitud pasiva terminó frente a quienes se burlan de la ciudad y la justicia e hicieron pedidos de revocatoria de las medidas. De esas inconstitucionales, ilegales, ilegítimas, ilegales medidas cautelares y esperamos resuelva, ojalá,
en el mismo número de horas que se otorgaron, es decir, máximo 3 horas. Además, también el Tribunal Contencioso Electoral resolvió acerca del pedido de aclaración y ampliación. Este fallo está ejecutoriado. Ese es el tribunal de última instancia. Según Jorge Yunda, él seguirá trabajando en las calles y los barrios, pero asegura también que si finalmente la justicia lo decide... Y tengo que irme a la casa, miré, pero seguiré dando la lucha en las cortes internacionales. Y pese a que podría estar a poco de irse, en las últimas horas el alcalde removido nombró procuradora del municipio a la exdirectora de la Agencia Metropolitana de Control, que salió por un supuesto abuso de poder cuando ingresó a un partido de fútbol y en sus redes se ha mostrado abiertamente a favor de Jorge Yunda. Es por lo menos dudoso el proceder que va a tener de aquí en adelante. Y pese a que diversos criterios jurídicos aseguran que las medidas cautelares no interfieren con la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, este Consejo Metropolitano trabajando todavía continuará vacío mientras los concejales cuentan con todas las medidas legales para que Santiago Guarderas asuma el despacho de la alcaldía. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. En la Asamblea Nacional se busca reformar la ley de la Contraloría del Estado. Se plantean plazos para la subrogación, ausencia temporal y causales para el cese de funciones del Contralor. El bloque de Creo e Independientes hicieron oficial la entrega del proyecto de reformas a la ley de la Contraloría. El documento tiene 2 artículos que subsanaría el vacío legal que existe actualmente. Por eso el primer cambio trata sobre el cese de funciones del Contralor. Actualmente en la ley no está claro cuándo un contralor cesa en funciones y eso todos los ecuatorianos tenemos que tenerlo claro, porque si no entramos a la ambigüedad, que es lo que ha sucedido un poco hasta el momento. Es así que se dejan claras 6 causales como ausencia definitiva o abandono del cargo y por incurrir en las incompatibilidades e inhabilidades previstas en la ley. También se aclaran los plazos sobre la ausencia del Contralor. Estamos planteando que sea por casos de fuerza mayor en 3 meses y en caso de que sea una ausencia autorizada por la Asamblea Nacional, se trate de una remuneración, de una licencia sin sueldo por 60 días. En el evento de que no se subsane la fuerza mayor o no se subsane la razón que justificó esa licencia, pues entonces la ausencia temporal se convertirá en ausencia definitiva. Y cuando suceda eso, el Consejo de Participación designará al siguiente mejor puntuado del concurso del que se eligió al Contralor para que ejerza el cargo por el tiempo que resta. Está determinando cuáles son los plazos, cuáles son los tiempos y cómo claramente se procede en la subrogación respecto a el Contralor subrogante. El texto deberá ser calificado por el CAL para que luego pase a una comisión. El trámite debe ser urgente, dicen los legisladores. Lo máximo en que puede tramitarse esta reforma llevando la celeridad en los tiempos, es decir, entre primer, segundo debate y los informes respectivos, son 68 días. Es muy corta, la propuesta no es amplia, no amerita mayor reflexión, que no sea solamente ajustar los textos. Teniendo los tiempos un poco más con calma, iríamos más bien por la reformatoria a fin de dejar las cosas claras. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y el Pleno de la Asamblea Nacional decidió rechazar por unanimidad el informe del expresidente de la República, Lenín Moreno, por no cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo. Solo habría cumplido con el 11.4% de las metas. Además, los legisladores resaltaron que Moreno entregó el informe fuera de tiempo y su elaboración fue desorganizada y además presentó cifras inconsistentes. Ahora el documento pasará a la Contraloría General del Estado para exámenes especiales y también a la Fiscalía. Eliminaron del informe la propuesta de la Comisión de Régimen Económico de llevar al exmandatario a un juicio político. El 26 de julio se dará a conocer el Plan Nacional de Vivienda que ha identificado a Guayas, Manabí y Los Ríos como las provincias con mayor déficit habitacional. El ministro de Vivienda reveló que de las 325.000 casas que prometió el gobierno de Lenín Moreno, solo se construyeron 35.000. Que él no está aquí para juzgar a nadie, dice el ministro de Vivienda, pero que sí necesitaba conocer el terreno sobre el que va a plantear su plan. Para ello debía saber qué hizo o no hizo el gobierno anterior en esta área. De las 325.000 viviendas que ofreció el gobierno de Lenín Moreno en su plan Casa para Todos, solo se construyeron 35.482. Yo lo único que le puedo decir a Dayana es, yo no vengo a juzgar a nadie, yo tengo que hacer un arqueo porque tengo que poner casa en orden y recibir
un arqueo que yo pueda recibir el inventario para poderme medir de hoy en adelante. Será a finales de julio cuando oficialmente se presente el Plan Nacional de Vivienda del gobierno de Guillermo Lasso. Guayas, Manabí, Los Ríos, Santo Domingo, por ahí va el mayor déficit. El ministro prefirió no adelantar el monto de subsidio que tendrá un grupo de viviendas sociales que contempla el plan. Todos los multilaterales están dispuestos a apoyar este plan de vivienda. Ya tenemos un techo, no quiero decirle cuál es porque está dentro del plan y será anunciado de manera apropiada, pero el presidente ya nos puso un techo de subsidio promedio. Lo que se adelantó es que propondrán cambios de normas a los municipios, fuentes de financiamiento y la operatividad. La idea es ponerlo en marcha antes de los 100 días. El país tiene un déficit cuantitativo de 665,000 viviendas y de 2 millones es el déficit cualitativo, es decir, viviendas ya edificadas pero sin condiciones para habitar. Dice el ministro que es imposible cubrir este déficit en 4 años. Lo que ofrecen es crear 200,000 viviendas en la zona rural y el impulso para la construcción de otras 500,000. Adelanta también el ministro que este monto no corresponde únicamente a viviendas nuevas. Podrían entregar un bono para reparar las ya existentes. Hay necesidad en el área rural de kits de reparación de vivienda. Lo que ellos necesitan quizás es un buen techo, paneles solares, conectividad. No quiso adelantar cuándo arrancará el plan y se comenzarán a construir las viviendas. Espera que sea antes de los 100 primeros días de gobierno. Dayana Monroy, 24 horas. Expertos petroleros explican que será complicado duplicar la explotación de petróleo, como determinó el presidente Guillermo Lasso tras la firma de un decreto. Aseguran que hacen falta análisis agudos y medir los efectos para intentarlo. La nueva política de hidrocarburos que planteó el gobierno de Guillermo Lasso con la firma del decreto 95 tiene como eje central permitir una mayor participación del sector privado y la duplicación de la producción petrolera a 1 millón de barriles diarios. Pero esto último, duplicar la producción petrolera del país, ¿es posible? No. No, la producción petrolera no se puede duplicar de un día a otro. Este es un proceso. Es un proceso que toma tiempo, va a tomar un periodo que va más allá del periodo de gobierno de 4 años. Washington Gallegos fue subsecretario de hidrocarburos. A Marcelo Varela, miembro del Fondo de Protección Petrolera. Lo que le preocupa, en cambio, es lo que puede ocurrir con las reservas. Si nuestras reservas terminan en 2040, ¿qué implica duplicar la extracción petrolera? Implica que al 2030 ya nos quedaremos sin petróleo. ¿Y después qué vamos a hacer? Y esto implicará ampliar la frontera petrolera. La nueva política también propone una reforma legal para que se dé una migración voluntaria de contratos de prestación de servicios a contratos de participación. Solamente entre el 2000 al 2008, el país, por tener un contrato de participación, perdió más de 10,000 millones de dólares por estos contratos de participación. Entonces, tiene que analizarse, tiene que haber los estudios técnicos que muestren esa pérdida que sufrió el país. Gallegos cree, en cambio, que si las negociaciones con los privados son serias, los contratos de participación son la mejor opción para el país. Bajo condiciones ganar, es decir, para la compañía y para el Estado. Para esto debemos tener equipos negociadores honestos. Eso sí, ambos aseguran que antes de comenzar la implementación de la iniciativa, hace falta algo fundamental, que estén en cargos de decisión, funcionarios que sepan del sector petrolero. No advenedizos que no conocen o políticos que están dedicados a otras actividades. La producción petrolera del país alcanza los 493,000 barriles diarios. Las autoridades explicaron que bajo licitaciones el gobierno determinará qué campos pueden ser manejados por Petroecuador o cuáles pueden ser delegados a iniciativas privadas. Dayana Monroy, 24 horas. Seguimos, amigos. Inició la vacunación masiva a las personas que integran el sector del turismo. Se estima que en las 3 principales ciudades del país se inocule a más de 35,000 ciudadanos y con ello se podría dinamizar la economía, pues este sector perdió más de 130,000 empleos durante la pandemia.
Con el propósito de que Ecuador abra sus puertas a un turismo seguro y de esta forma dinamice su economía, desde este jueves inició la vacunación masiva a todas las personas que integran el sector turístico del país. De forma inicial se inoculará a 15.000 personas en Quito, desde este viernes 5.000 en Cuenca y a partir del sábado 15.000 más en Guayaquil. Todos quienes trabajen en alimentos y bebidas, hoteles, intermediarios turísticos, transporte turístico y guías. En el caso de la ciudad de Quito, en más de 8 puntos de vacunación y a nivel nacional en más de 40. Quienes no consten en el cronograma de vacunación del Ministerio de Turismo podrán registrarse en los puntos de vacunación o en el link habilitado en la página del Ministerio. De esta forma se estima que hasta agosto todas las personas que laboran en esta actividad económica estén inoculadas y se empiecen a revertir las consecuencias de la pandemia, pues cerca del 20% de las empresas se vieron obligadas a cerrar. Perdimos 130.000 empleos. Al momento llevamos básicamente el 30% de lo que se hacía el 2019. En cuanto al proceso de vacunación, el viceministro de Salud, José Ruales, anunció que iniciará un plan piloto para vacunar a los estudiantes universitarios y de esta forma poder regresar a la presencialidad. El llamado es que las instituciones de educación superior realicen las coordinaciones pertinentes para sumarse a este proceso. Esperamos terminar hasta el 1 de agosto con todos los estudiantes, sin importar el rango de edad. Mientras tanto, este viernes iniciará la vacunación para los trabajadores, familias y la comunidad del Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria y la Cruz Roja Ecuatoriana. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y el vicepresidente de la República aseguró que se abrirán nuevos puntos de vacunación en Quito para solucionar las extensas filas que se han registrado esta semana en los recintos más grandes. La ciudadanía pide también que se amplíen los horarios de atención. Antes de las 8 de la mañana, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, llegó hasta el Colegio Benalcázar en el norte de Quito para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Como todos los ciudadanos, hizo la fila. Sin embargo, en esta ocasión, todo fluyó rápido. Afortunadamente hoy la fila ha avanzado rápido gracias a que usted está aquí, pero otros días la gente tiene que esperar 4 horas en la fila. No es gracias a que yo estoy aquí porque yo no he hecho nada en la fila. Yo estoy como todo el mundo y veo que la fila camina. Mientras la atención en este punto era ágil, en el Centro de Convenciones Bicentenario, también en el norte de la ciudad, el panorama era este. Varias filas de ciudadanos que recorrían cuadras enteras. Yo tengo una pequeña venta, un negocito, y tuve que perder el día por venir acá de madrugada. Parque Bicentenario no solamente llegan los que tienen agendada la cita, sino llegan personas de varias partes, de Quito, de Pichincha y de otras provincias, con lo cual todos los sistemas colapsan. La ciudadanía pide a las autoridades que se abran más puntos para evitar estas aglomeraciones. Debe ampliarse el radio de cobertura de los centros de vacunación. A mí me tocó la otra vez en el Don Bosco y estaba un poco mejor. Y justamente el vicepresidente aseguró que así lo harán. ¿Y cuál es la solución? Abriendo nuevos puntos que comienzan a abrirse desde hoy. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud nos indicaron que esos puntos se abrirían posiblemente a partir del lunes. En las tardes, la situación en los puntos de vacunación no mejora. Incluso es peor, pues muchos esperan por horas, pero al final reciben la noticia de que deben volver otro día porque el horario de atención terminó. Lo que falta es tiempo, porque las autoridades aseguran que vacunas sí hay. Incluso Borrero confirmó que en agosto llegarán también las vacunas rusas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Nuevo retraso en el trámite del juicio que enfrenta Abdalá Bucarán Ortiz, su hijo Jacobo y otros por delincuencia organizada. El proceso, que lleva más de 6 meses de constantes dilaciones, se enfrenta a un nuevo tropiezo. Para esta tarde estaba prevista la audiencia de apelación del auto de nulidad resuelto por la jueza Verónica Medina. Una nueva maniobra jurídica ha logrado que los jueces de la Corte Provincial, Patricio Vaca, Ana Célida Burbano y Miguel Narváez, devuelvan el proceso para que la jueza Medina despache escritos pendientes. Con ello, la audiencia de esta tarde no se llevaría a cabo. Fiscalía cuestiona la estrategia de los procesados y la anuencia de los jueces para dilatar el proceso. Continúan las investigaciones sobre el sistema de captación de dinero de Big Money.
Ante el reclamo ciudadano, Fiscalía dio a conocer que no existe impedimento para que se devuelva el dinero entregado. Mantenga la calma, no se desespere que van a perder más. Más paciencia. Es lo que se pide en varios mensajes de voz como este, donde quienes se presentan como colaboradores de Big Money piden a los, entre comillas, inversionistas de esta red que esperen porque sí se devolverá el dinero en algún momento, puesto que ahora aseguran las investigaciones de Fiscalía no lo permiten. No nos hemos ido a ningún lado, estamos aquí mismo, sino que el problema es que no podemos entregar el dinero porque nos quieren incautar. Pero Fiscalía desmiente este tipo de mensajes. A través de un comunicado, la entidad aseguró que en su poder tiene un poco más de $17,000, encontrados en 3 allanamientos efectuados la semana pasada en el sector Venus del Río, en Quevedo. Pero que, aparte de eso, no ha pedido la retención o incautación de otros dineros o cuentas bancarias. Y que no existe impedimento legal para que se devuelva los valores captados por la organización. Es decir, devolver o no los fondos de los depositantes de Big Money es exclusiva decisión de su promotor Miguel Ángel Nazareno, cuyo paradero es desconocido desde hace más de 7 días. Nazareno, investigado por presunta captación ilegal de dinero, no ha rendido su versión voluntaria sobre este tema. Ha faltado a su compromiso en 2 ocasiones. Y con cada día, en Quevedo son más los que pasan de simpatizantes a ser quienes se sienten ya perjudicados. La Policía Nacional se encuentra a la espera del pedido de Fiscalía para acompañar en una tercera ocasión a Nazareno a rendir su versión, esta vez de forma presencial. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Pacificar las calles es uno de los compromisos del actual gobierno ante los alarmantes índices de criminalidad. Especialistas coinciden en que el Código de Seguridad del Estado, que fue presentado en 2018 y que aún no ha sido tratado por la Asamblea, debe ser actualizado. Ha permanecido en uno de los cajones de la Asamblea por más de 3 años. Es el Código de Seguridad del Estado presentado por el anterior gobierno. Y pese a que hubo varios exhortos desde el alto mando policial, militar y hasta del propio Ejecutivo, el proyecto no ha podido ver la luz. Este código está compuesto de 4 apartados referentes a defensa nacional, seguridad pública, inteligencia estratégica y gestión de riesgos. La actual Asamblea tratará el proyecto pues forma parte de uno de sus 5 ejes de trabajo. Alberto Molina es coronel del Ejército en servicio pasivo y cree que el gobierno de Guillermo Lasso debe ajustar este código en manos de la Asamblea desde 2018, pues el tiempo ha pasado y la capacidad de respuesta del Estado en materia de seguridad no se encuentra a la vanguardia, comparando, aseguró, con el perfeccionamiento operativo del crimen organizado. Revisarlo y pedir que en la forma urgente lo apruebe la Asamblea Nacional, porque la demanda ciudadana, como vemos la situación del país, de la seguridad interna y externa, realmente es prioritaria. Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, coincide, pero cree que esto debe ir acompañado de otras acciones. Control al lavado de activos, que tiene que ver también igualmente con otras actividades ilícitas. Lo que pasa es que los escenarios de la seguridad ya no son escenarios que responden hace 10 o 15 años, han evolucionado. Crisis de seguridad en las fronteras norte y sur, dentro de las cárceles, en las calles, decomisos de droga casi semanales y el hallazgo de tentáculos del crimen organizado transnacional en el país son síntomas de una enfermedad venidera. El Estado ha ido perdiendo terreno y por lo tanto no hay más tiempo que perder, coinciden. Que estamos dando los pasos para convertirnos en un narcoestado. El tema del microtráfico, el tema de las cárceles, es decir, el gobierno tiene una tarea realmente titánica para resolver un problema realmente serio. Por lo pronto creen que es un acierto del nuevo gobierno haberle devuelto el servicio de inteligencia a las Fuerzas Armadas. Debe ser el punto de partida, recalcan, de una serie de acciones que se necesitan con urgencia. Esperan que esta vez sí la seguridad sea una de las prioridades, antes de que sea demasiado tarde. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Autoridades desarticularon en Azuay una red internacional que se dedicaba al tráfico ilegal de migrantes. Según las investigaciones, esta red tenía nexos en 48 países. En Azuay se detuvo a 8 personas. Fue
Fueron 9 los allanamientos que se realizó la madrugada de este jueves en el Azuay, 8 en Cuenca y 1 en el cantón Sixi. El delito que investiga la Fiscalía es el presunto tráfico ilegal de migrantes. Enviando a personas de manera irregular hacia los Estados Unidos y que operaría a nivel regional dentro del territorio ecuatoriano, la cual fundamentalmente estaría dedicada a captar por medios, entre estos las redes sociales. Durante el trabajo operativo se logró detener a 8 personas que estarían ligadas a una red delictiva internacional. En esta articulación operativa participamos 48 países. Todos los eventos operativos que se están realizando a nivel mundial están concatenados uno con otro. En los domicilios allanados se encontró varias evidencias, como equipos informáticos, celulares, documentos de viaje y registros con nombres. Ya no hay visado a México, entonces, y se promocionan paquetes turísticos justamente para llevar a esas personas hacia el cruce de la frontera. Preliminarmente, según las investigaciones, la ruta para los viajes hacia los Estados Unidos como destino final era Ecuador, México y por pasos ilegales llegar a cumplir el sueño americano. Incluso estarían migrantes de otros países sudamericanos que ocupan la misma ruta. Creo que las cantidades que cobran son de $15,000, de 10 o $15,000 en adelante. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Más de 10.000 migrantes han recibido apoyo en la Casa de Paso El Juncal, en el límite provincial de Carchi e Imbabura. El drama de la movilidad humana lo afronta también el Centro de Atención Externa de Sucumbíos. La movilidad humana no se detiene pese a la emergencia sanitaria ni el cierre de fronteras, con el sueño de construir un nuevo futuro para quienes lo dejan todo en su país de origen e intentan resurgir por cuenta propia, gracias al apoyo de manos solidarias. Nosotros estamos para atenderle a una o a 100 personas siempre. Siempre está alguien por ahí y siempre tienen abierta la puerta. Entre 1.500 y 2.000 migrantes se movilizan diariamente por las vías del país con diferentes destinos del Cono Sur. Gran parte de ellos encuentran refugio en la Casa de Acogida El Juncal, en el límite provincial entre Carchi e Imbabura. Aquí le damos posada y le ayudamos al hombre, al ser humano, independientemente a lo que sea, lo que haya sido. Son los mismos integrantes de la familia quienes se encargan hace 4 años de preparar los alimentos y acondicionar las instalaciones para acoger a los visitantes, que en ocasiones superan los 100 para pernoctar y 500 para alimentarse. Aunque me sienta enferma, cuando yo estoy sirviendo, cuando estoy cocinando, estoy preparando algo, bañando a niños, haciendo algo, yo me siento completa, yo me siento llena. Este espíritu solidario se replica también en Sucumbíos a través del programa de atención de la Federación de Mujeres, que abre sus puertas hace 16 años a víctimas de violencia y hace un par de años a personas en movilidad humana. Cuando una mujer venezolana atraviesa su país, ya es una experiencia de desarraigo. Por ello se creó el Centro de Atención Externa La Puerta Violeta, que brinda asistencia a quienes abandonan su país por diferentes motivos. Atraviesan, a veces con poquísimos, con escasos recursos, atraviesan 2 países hasta llegar acá al Ecuador. El proyecto no gubernamental Caminando apoya este trabajo solidario que contribuye con recursos propios al acogimiento temporal de los migrantes. Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Las noticias del promedio diario de vacunados anti-COVID sigue en aumento. Este jueves se inauguró en Guayaquil el primer punto de vacunación express en un centro comercial, mientras más empresas se suman a la inmunización de sus trabajadores. Vacunarse contra el coronavirus en un centro comercial de Ecuador ya es posible. Este jueves se inauguró el punto de vacunación express en un centro comercial del norte de Guayaquil. La ministra de Salud, Jimena Garzón, estuvo presente en la inauguración. Nosotros necesitamos el apoyo de la empresa privada, de todos los ecuatorianos. La única forma de poder cumplir con esta vacunación para poder proteger a nuestra población y poder reactivarnos económica y socialmente es así, es colaborando, es trabajando juntos. El objetivo es que las personas que por edad les corresponde la vacuna puedan acudir en su vehículo y recibir sus dosis. El proceso, una vez dentro del parqueadero, no toma más de 40 minutos. Podríamos tener 2.000 vacunas diarias. No está permitida la circulación peatonal para que todo siga el curso
porque esta es una vacunación vehicular. En las primeras horas que empezó a funcionar el vacunatorio express, se inocularon a más de 300 personas. Es bueno para nosotros que estamos en este medio de transportación para podernos cuidarnos un poco más. La ministra de Salud, Jimena Garzón, confirmó que el promedio diario de vacunados en todo el país sigue en aumento. Hemos duplicado, triplicado la cobertura de los vacunados y seguimos aumentando la cantidad de gente que se está vacunando día a día. La empresa privada se sumó días atrás al plan de inmunización contra el coronavirus que impulsa el gobierno y ya hay cifras de esta colaboración. El sector camaronero aspira a vacunar a más de 20,000 de sus trabajadores hasta el domingo. El turismo apunta que para agosto aproximadamente 120,000 trabajadores ya estén inmunizados. El sector de la construcción también empezó con la inoculación de sus empleados y más de 10 empresas grandes del país también aplican la vacuna a sus colaboradores. Joana Ramos, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Hoy vamos a hablar sobre la variante Delta. Anteriormente se la conocía como la variante India y los peligros que esta podría representar pues al continente latinoamericano. Si es que nosotros no tomamos las medidas necesarias para tratar de contener pues el avance de esta nueva variante que se la denomina B.1.6.17.2, que también inclusive tenemos la variante Delta Plus. Las alarmas han encendido en todo el mundo, especialmente hace semanas y inclusive meses atrás, en relación a la variante Delta, que ha demostrado ser, en primer lugar, más transmisible. Se ha desplazado otras variantes. Acuérdense ustedes que una variante que es mucho más efectiva desplaza a las menos efectivas. Y esto de aquí se ha visto que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, si bien hay muchos menos casos porque la gente se ha vacunado más, esos casos, pues en su gran mayoría son debido a la variante Delta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obviamente reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica dentro del continente y del país. Segundo, reforzar la vigilancia genómica. Esto de aquí es muy complejo ya que es costoso. Los países usualmente no tenemos la capacidad para hacer la secuenciación de todas las muestras que quisiéramos y la gran mayoría de las muestras que se hacen pues son definitivamente las muestras que hacen las universidades para análisis investigativos, más no para vigilancia genómica como debería ser. ¿Qué implica eso para los sistemas de salud local? Pues si bien nosotros entendemos que la vacunación está avanzando rápidamente en la región, hay países que tienen demora. En el Ecuador, la vacunación pues en este punto ha logrado llegar a más de 16% de las personas con una dosis y algo menos de 10% con las 2 dosis. Pero con una variante agresiva y que está circulando en la región y seguramente en el país, pues nosotros tendríamos que esa persona que está susceptible, que todavía no se vacuna o que todavía no le ha dado COVID, pueda contagiarse, acelerar los contagios nuevamente, pues y nos podría tomar desprevenidos dentro del sistema sanitario. Acuérdense ustedes que las camas de terapia intensiva siguen ocupadas porque un paciente permanece 14 días o más si es que entró a UCI. Por lo tanto, estas camas son muy lentas en el recambio. 2 o 3 pacientes adicionales vuelven a saturar el sistema de UCI. Así que sigámonos cuidando, usemos la mascarilla, no se confíe porque usted se haya vacunado, pues usted todavía no se tiene que aglomerar y básicamente si es que no se ha vacunado, hágalo rápido cuando le den la oportunidad. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Salud.